Ya estamos de vuelta en Punto de Encuentro después de esa entrevista que manteníamos con el candidato, con el número 3 de Soria ya a las Cortes de Castilla y León, y también anunciarles que mañana tendremos al candidato de Ciudadanos a las Cortes por Soria, Félix Sam, para conocerle un poco más y también conocer su proyecto político, el proyecto político de su formación con el que esperan tener representación en las Cortes de Castilla y León. Y también mañana se celebra aquí en Soria a partir de las 11:30 de la mañana en el Centro Gaya Nuño, organizado por el Colegio de Economistas de Madrid, el primer encuentro de economía en Soria, con la presencia de la decana del Colegio de Economistas de Madrid. Estará Mercedes Ciria, que es presidenta, como ustedes saben, colaboradora de esta casa del Colegio de Economistas de Madrid en Soria, José María Aznar Martín, economista, que hablará sobre la oportunidad de transformar el tejido productivo, y también va a estar pues una experta en la Unión Europea que tiene la mirada puesta en Estrasburgo, doctora en Ciencias Políticas, directora del grupo de expertos de la Convención sobre el Futuro de la Unión Europea, miembro del Comité de Expertos de la Comisión Europea, Ciudadanos y Gobernanza y Democracia en un contexto supranacional, autora de 3 libros sobre política europea, colaboradora de medios de comunicación, seguro que la han visto además ustedes que están interesados en estos temas, y ha tenido el honor de, ahora que está con la vista puesta precisamente en Estrasburgo, dedicarnos un rato para hablar lo que va a ser la jornada de mañana y también para hablar de la importancia de la Unión Europea en nuestros días. Susana del Río Villar, bienvenida a Punto de Encuentro. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí, como muy bien dices, Iván, con la mirada puesta en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo y bueno, una sesión muy importante con la elección de la nueva presidencia, de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y del discurso de Macron con el programa, con los vectores de la presidencia francesa del Consejo de la UE. Así que interesante y muy contenta de estar mañana allí en Soria con todos vosotros en vuestra preciosa ciudad y hablando de la Unión Europea. Serás bienvenida. Todos tenemos en los últimos tiempos esa mirada puesta en la Unión Europea con el despliegue de esos fondos europeos a raíz de la pandemia para mitigar obviamente sus efectos, unos fondos que se presumen decisivos. ¿Ha tenido en su historia la Unión Europea tanta influencia como va a tener en la actualidad, como ya está teniendo, y de aquí a un futuro se presume todavía más influencia a lo largo de su historia? Efectivamente, la Unión Europea, el impacto que está teniendo en nuestro día a día, en el día a día de los ciudadanos de la Unión Europea, todos nosotros ciudadanos europeos, está siendo muy tangible. Yo creo que quizás más tangible que nunca, pensando también, por supuesto, en cuando tuvimos el euro en nuestras manos, nuestra moneda única común, y en otros hitos de la Unión Europea, pero realmente la etapa que estamos atravesando, este tiempo decisivo, hace que la Unión Europea, con la vertebración, ¿no?, con el impacto de los fondos de recuperación europeos Next Generation EU en todo, en todas las esferas, en la vida de cada ciudadano, en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, en el empleo, en las empresas, en el modelo financiero, está aquí. La Unión Europea, como digo, es más tangible que nunca y efectivamente los fondos de recuperación europeos, junto con el plan de vacunación a nivel europeo, están mostrando lo que es la Unión Europea, lo que es capaz de hacer, lo que es capaz de tejer y, como digo, cómo está aquí, ¿no? La influencia de la UE en todo lo que hacemos, en más del 80% de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a descansar. Los fondos de recuperación europeos son una deuda, la primera deuda conjunta europea
que vertebra y que despliega y desdobla la Unión Europea, y ahora pues es el tiempo también de esta responsabilidad común tan importante para que realmente salgamos adelante con más UE y fortaleciendo el proceso y el proyecto político europeo. La forma de afrontar esta crisis sanitaria a todos los niveles, con esa compra conjunta de vacunas, estrechando lazos entre los diferentes países, buscando objetivos comunes, con el reparto de los fondos europeos, se diferencia mucho de cómo se afrontó aquella crisis de 2008, que a todos nos viene a la cabeza una política de austeridad frente a la de nuestros días, una política expansiva. Aquella forma de afrontar esa crisis financiera, que yo creo que puso el foco sobre todo en los países del sur, más negativamente, con esos recortes, con los llamados hombres de negro, etcétera, etcétera, que lo tenemos muy presente, tal vez produjo un desapego por parte de la ciudadanía hacia la Unión Europea. Bueno, yo creo que cómo percibe la opinión pública, cómo perciben los ciudadanos de la UE, la Unión Europea y lo que hace la UE, realmente tiene que ver con el contexto en el que se esté desarrollando, en el que se estén dando respuestas europeas, y efectivamente es muy diferente cómo se afronta la crisis derivada, ¿no?, de la llegada del COVID-19, del tsunami, del coronavirus a la Unión Europea, a cada Estado miembro, al mundo global, de cómo se percibió y cómo también se afrontó la crisis del 2008. Aquí debo decir que es cierto que es diferente, es cierto que sobre todo los Estados miembros del sur, nosotros, Portugal e Italia, fundamentalmente, pues la crisis del 2008 la tuvimos presente de otra manera, pero realmente los fondos de recuperación europeos, yo creo que lo que han sido capaces, están siendo capaces, ¿no?, de hacer y de favorecer es una identificación, un sentido de pertenencia muchísimo más grande, ¿no?, de una solución, de una respuesta muy necesaria, muy urgente, que quieren los ciudadanos y que preguntan, ¿no?, a la Unión Europea y piden una respuesta. Están aquí, están muy tejidos con los vectores de Pacto Verde Europeo, sostenibilidad y también digitalización. Están al mismo tiempo también, y aquí hay que decirlo, tienen una condicionalidad. Es importante la condicionalidad, el examen, la auditoría de las instituciones europeas, fundamentalmente la Comisión Europea, en relación a cómo realmente se invierten, a dónde se invierten los fondos de recuperación europeos en cada Estado miembro, para que realmente, en relación a reformas estructurales, en relación a diferentes medidas, a evaluación, a, como digo, a una auditoría de cómo se perciben los fondos, se reciben y se invierten en las empresas de cada Estado miembro, pues esa condicionalidad, ese seguimiento es muy importante. En el 2008 se realizó de una manera, ahora estamos en otra etapa diferente, y es verdad que la Unión Europea y la opinión pública y cada uno de los ciudadanos europeos están viendo que se debe realizar ese examen, pero que al mismo tiempo está aquí, ¿no?, está siendo tangible ese fondo común, ese fondo que ha venido de una voluntad política europea común, que ha venido de una soberanía europea y que viene realmente de una respuesta de lo que es una entidad tan importante como es la Unión Europea y nuestra propia democracia representativa viva, ¿no?, en la voz y en la decisión de cada uno de los representantes de europeos. Y luego aquí yo creo que también es muy importante decir que por primera vez la Unión Europea y la percepción, el recibir estos fondos de recuperación, está ensamblada a una necesidad y a realmente a un deber, que es que esté cumpliéndose la salvaguarda, el respeto al Estado de Derecho, a los valores de la Unión Europea. De ahí vienen, como todos sabemos, algunos
temas importantes en relación, por ejemplo, a lo que está sucediendo con Polonia, con Hungría, pero la Unión Europea ahí también dice, soy Unión Europea, significo unos valores, significo Estado de Derecho y además de ese examen, de esa evaluación continua por parte de la Comisión Europea y de la propia UE en general a cómo cada Estado miembro invierte los fondos de recuperación, también tiene que haber una vinculación y un respeto, una protección al Estado de Derecho. Esto es un hito político, es un hito económico, financiero y es un hito también de valores, ¿no? de lo que es realmente la Unión Europea. Y sobre todo que esas medidas que deben ser contundentes con esos gobiernos que tratan de salvarse este Estado de Derecho que todos nos hemos dado, estamos hablando de Hungría, Polonia, donde se ponen en entredicho, ¿no?, todos esos derechos sociales, sobre todo. Hay que hacer equilibrismos para ser contundente con los gobiernos, pero no con los ciudadanos, entiendo. Exacto, aquí, por ejemplo, me voy también, ¿no? Es diferente, pero está todo forma parte de lo mismo. A lo que sucedió con el Brexit, ¿no? Cuando los ciudadanos británicos pues, estaban en la calle pidiendo que realmente se fuese hacia atrás, ¿no? en la respuesta en ese referéndum para irse de la UE, en la que con muy poca diferencia de ese 49-51%, pues ganó el irse y bueno, quizá si hubiesen ido a votar más ciudadanos británicos jóvenes, pues bueno, la balanza se habría inclinado y la decisión histórica de que un Estado miembro de la UE y más como el Reino Unido se vaya, pues no habría sucedido. Ahora, por ejemplo, en todo el tema de Polonia, en relación a esa vinculación, a esa necesidad para recibir los fondos de recuperación europeos, de estar continuamente protegiendo y respetando el Estado de Derecho, pues es cierto que por una parte está yendo el gobierno polaco y por otro lado los ciudadanos polacos se dan voz y piden en la calle que son europeos, que necesitan estos fondos de recuperación y que realmente el sentir de la ciudadanía polaca, como sucede en otros Estados miembros en situaciones parecidas, pues realmente quieren seguir siendo ciudadanos europeos y quieren fundamentalmente, claro, que se respete el Estado de Derecho. La sociedad es cambiante, la geopolítica también, hay mercados emergentes, siempre, entre comillas, la amenaza del gigante asiático como es China, Estados Unidos, y ahí en medio la Unión Europea últimamente en contacto con la ciudadanía. Dentro de esa conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, de la que eres parte protagonista, además se piensa, ¿no?, en el futuro de la Unión Europea, y en los últimos tiempos sí que vemos cómo se está incrementando ese contacto con la ciudadanía. Hacía falta esa parte didáctica para que una persona que viva en las tierras altas sorianas, donde hay una despoblación acuciante, se pueda sentir parte, ¿no?, de ese complejo de la Unión Europea, pueda saber que esos fondos europeos van a ser decisivos para que pueda poner en marcha un proyecto. ¿Eso tal vez ha faltado hasta ahora? No ha faltado hasta ahora. O sea, realmente ha habido diferentes iniciativas, diferentes espacios muy importantes, muy relevantes a lo largo de todos estos años para que el ciudadano se conecte, se enganche, sepa y se sienta parte, sepa que es parte de la Unión Europea, los ciudadanos europeos, ¿no? Por ejemplo, el Ágora del Parlamento Europeo, las consultas europeas a la ciudadanía Ceder tu voz, impulsadas por la Comisión Europea, las dos convenciones europeas, la que elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la que elaboró el proyecto de Constitución Europea, dos órganos, dos modelos innovadores que realmente dieron lugar, como digo, a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que está vinculada jurídicamente a nuestro Tratado de Lisboa, nuestro tratado en vigor, y el proyecto de Constitución Europea, que si bien
no vio la luz por los noes de Francia y de Países Bajos a la Constitución Europea, pero sí que está volcada casi en su totalidad en nuestro Tratado de Lisboa. Las dos convenciones europeas tenían el poder político, el mandato político de poder llevar a cabo una reforma de los tratados. La Conferencia sobre el Futuro de Europa no tiene ese peso político, esa capacidad para realmente llevar a cabo por sí misma, en sí misma, durante toda su celebración y en sus documentos, la reforma de los tratados. Pero sí que es cierto que la fórmula de la Conferencia sobre el Futuro de Europa es importante. Hay que darle luz porque realmente los paneles ciudadanos, la propia plataforma multilingüe en la que los ciudadanos de cualquier lugar, de Soria, estamos hablando, mañana estaré allí en Soria, pueden aportar desde entidades, desde a nivel también individual, cuáles son sus propuestas, sus reflexiones, sus ideas, sus reivindicaciones para tejer, para hacer el futuro de Europa. La envergadura es muy grande. Sí es cierto que bueno, una conferencia de este nivel que da luz también y da visibilidad a la gobernanza multinivel europea, a la comunicación europea, en dimensión europea, al diálogo, al debate con los ciudadanos, pues requiere, por supuesto, como la propia democracia, ¿no? Una democracia viva y ordenada, una democracia supranacional europea, necesita una estructura muy ordenada y al mismo tiempo con espontaneidad, con agilidad y, como digo, viva. Y en este sentido, la Conferencia sobre el Futuro de Europa sí que aporta esa vía y ese espacio participativo. También, en mi opinión, y lo han hecho también las dos convenciones europeas, da visibilidad y hace también muy tangible, pone sobre la mesa lo que es la democracia representativa europea complementada por la participativa en ese orden, porque si no es imposible, en mi opinión, que la democracia sea una democracia de calidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ahora tenemos la oportunidad, y esto es importante decirlo, de realmente decir y poner sobre la mesa en los debates de la Conferencia sobre el Futuro de Europa palabras tan importantes como el poder convocar una convención europea, el llevar a cabo una reforma de los tratados, el realmente poner sobre la mesa de nuevo el modelo, la vuelta al modelo del Spitzenkandidat para la elección de la presidenta o el presidente de la Comisión Europea, como sucedió con Juncker, las listas transnacionales europeas y luego temas tan relevantes para el ciudadano, por ejemplo, de Soria, ¿no? La sostenibilidad, la brecha digital, vectores, como he dicho antes, que están presentes y son ejes en los fondos de recuperación europeos y en su desarrollo e implementación en las empresas, tanto grandes como medianas o pequeñas. Y luego lo que comentabas al principio, tan importante, ¿no? La situación global, qué está sucediendo con los mercados emergentes, con China, qué está sucediendo con el tema de la OTAN, qué está sucediendo en la frontera de Ucrania, cómo está Putin maniobrando, ¿no? Y moviendo los hilos, ¿no? para realmente, bueno, pues llevar a cabo o no, pero una amenaza, que es lo que está haciendo a Europa en sus fronteras. Retos tan importantes como, por ejemplo, la inmigración. Todos esos asuntos que están también presentes en las prioridades de la presidencia del Consejo francesa de la UE, pues están ahí y la conferencia sobre el futuro de Europa es sin lugar a dudas un espacio muy importante para que los ciudadanos desde cualquier lugar, desde cualquier pueblo, desde cualquier ciudad puedan realmente poner sobre la mesa en el debate sus ideas, sus reivindicaciones, sus propuestas, sus preocupaciones y el pedir esas respuestas que sin ninguna duda van a hacer que la Unión Europea continúe avanzando.
Hay un asunto espinoso en las últimas fechas, supongo que estarás al tanto, el debate sobre la ganadería intensiva, extensiva, Sí. macrogranjas sí, macrogranjas no. Hay un Ujú. proyecto pensado para Soria y cada vez se mira más a lo que dice la Unión Europea. La Unión Europea, dicen los defensores de la ganadería extensiva, apuesta la Unión Europea por esos modelos. Ya miramos a Europa, ¿no? También la que marca un poco el baremo de lo que hay que hacer. Otra vez esa influencia de lo global sobre lo local, ¿no? Sí, así es. A mí me parece muy importante, ya que los ciudadanos ahora tienen también, ¿no? El ejemplo, ¿no? de cómo se ha lanzado esta respuesta tan importante del plan de recuperación europeo y los fondos y también del plan de vacunación a nivel europeo. Yo creo que es muy importante mirar a la política europea y mirar a la política europea porque la política europea es útil, la política europea hace, la política europea impacta en todo, en nuestro día a día, como decíamos al principio. Y realmente en relación a la sostenibilidad, en relación a la ganadería, en relación a la agricultura, todo lo que significa el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, todo lo que significa cómo combatir el cambio climático y dar luz, ¿no?, a ese gran reto de que en el 2050 Europa sea el primer continente climáticamente neutro, pasando por ese espacio, ¿no?, intermedio, esa fecha, el 2030, en la que se haya conseguido ese 50-55% en relación a emisión de carbono, en relación a ir compaginando, ¿no?, y sincronizando lo que van logrando pues, las granjas, lo que va logrando cada uno de los ganaderos españoles, de Castilla y León, de Soria, de toda la Unión Europea. A mí me parece muy importante que se mire lo que está dictándose, vamos a decir así, lo que está reglamentándose, las normas que se establecen desde la Unión Europea, porque la Unión Europea y su forma, en su método de toma de decisión política y también en su modo de llegar a los consensos, realmente es un ejemplo de cómo realmente mirar con altura a la transversalidad, ¿no?, a la política transversal, a lo que realmente interesa y da respuestas a los ciudadanos y da respuestas al empleo y a llegar a fin de mes y a que las empresas no tengan que cerrar. Y en relación a la sostenibilidad, en relación al desarrollo sostenible, en relación a la agricultura, a mí me parece, y a la ganadería, me parece fundamental, porque yo creo que la Unión Europea, y siempre lo escribo y lo digo así, es realmente, como digo, un ejemplo de cómo hacer política a través de consenso, a través de grandes acuerdos, a través de lo que de verdad importa. Y yo creo que ese foco, ahora ante esta crisis tan grande que nos ha traído el COVID, ha hecho que la Unión Europea se mire ante el espejo de esas respuestas, como digo, útiles, prácticas y al mismo tiempo dirija a toda la Unión Europea y a todos sus agricultores, a todos sus empresarios, a sus ganaderos, en el caso, ¿no?, del que estamos hablando ahora, hacia algo que realmente sea bueno para todos. Y eso es lo que los ciudadanos quieren. Y bueno, yo creo que el Pacto Verde Europeo como proyección y como realmente dar luz al gran trabajo que hacen nuestros agricultores es fundamental y desde luego en España es importantísimo. Yo animaría siempre a todas las entidades, a todas las empresas de cualquier ámbito que realmente miren bien cómo vienen esas ayudas, que si no lo entienden, pues se pongan en contacto con la Unión Europea, con entidades institucionales, con redes importantes que den buena información y transparente sobre cómo pueden acceder a estos fondos de recuperación europeos y cómo pueden, que es vital para todos nosotros, aparte de para vivir, para realmente para nuestras vidas, es vital también hasta a nivel paisaje, a nivel convivencia,
dar muchísima sostenibilidad, y utilizo la palabra sostenibilidad en todos los parámetros, en el parámetro medioambiental, en el desarrollo sostenible, que de ahí viene, pero también en todo, ¿no? En la energía, en nuestros paisajes y en el sobrevivir de nuestro campo, de nuestra agricultura. Hay que mirar a lo que dice la Unión Europea, porque la política europea, sin ninguna duda, es capaz de trascender los colores políticos y de ir más allá y de, como decía al principio, hacer política transversal y política que importa a los ciudadanos y que es tangible en su día a día. Sí, porque ya termino. En los albores de la Unión Europea, sobre todo en los albores, sobre todo de la moneda única, se reprochaba a la Unión Europea estar centrado en lo económico y no tanto ser una Unión Europea centrada en las personas. ¿Con el tiempo se ha conseguido lograr ese equilibrio? Efectivamente, la Unión Europea comenzó siendo lógicamente un proyecto que tenía que dar respuesta después de las dos guerras mundiales, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, para económicamente poder realmente volver a, bueno, pues, a reconducir, ¿no?, la economía y reedificar y volver a construir. Y luego se ha ido haciendo y ha ido haciéndose a sí misma un gran proyecto político. La Unión necesita política, el mundo necesita política, las decisiones geoestratégicas, multilaterales, la geopolítica es la que realmente está determinando, por ejemplo, ahora con esa guía, ¿no?, para una autonomía estratégica europea, esa brújula estratégica europea, la política, la acción política es la que está determinando las decisiones económicas de impacto para seguir adelante. Por lo tanto, todo lo que conlleve profundización política en el proceso de integración europea es bueno para cada ciudadano europeo, para las personas en el centro del proceso de construcción europea y para seguir adelante en toda esta economía y en todo este mundo de la globalización. Pues esto y mucho más, disculpen, esto y mucho más mañana a partir de las 11:30 en ese primer encuentro de economía en Soria. Podrán escuchar también a Amelia Pérez Zabaleta del Colegio de Economistas de Madrid, Susana del Río, José María Aznar Martín y también un debate sobre agroalimentación a cargo de Mercedes Ciria Berzosa. Susana del Río Villar, muchísimas gracias, gracias por enseñarnos tanto acerca de este proceso de construcción europea y este proceso, yo creo, tan ilusionante que despierta tantas expectativas que estamos viviendo en la actualidad, y ese mensaje, yo creo, a todos los actores de ciudades grandes, pequeñas, que se pongan las pilas, que miren hacia Europa, que busquen la manera de atraer esos fondos europeos, dicho vulgarmente. Susana del Río, muchísimas gracias, le esperamos mañana aquí en Soria. Ya saben, en el Centro Cultural Gaya Nuños ha tenido que ampliar la localización, cambiar de escenario para dar cabida a más personas. Muchísimas gracias por asomarse, Susana del Río Villar, a Punto de Encuentro. Muchísimas gracias a ustedes. Mañana voy feliz a Soria y bueno, y viva la Unión Europea, y que la Unión Europea efectivamente es así, está aquí y está dando respuestas, y mañana en Soria trataremos de transmitir qué está haciendo la UE y bueno, a todos los ciudadanos de vuestra preciosa ciudad. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Lo mismo, un abrazo. Hasta mañana. Nosotros lo dejamos aquí, dejamos Punto de Encuentro, ya saben, volvemos mañana jueves con esa entrevista a Félix Xian, candidato de Ciudadanos a las Cortes de Castilla y León, y también con una entrevista a través de videollamada con Denis Escudero, que nos presenta su libro La España que abandonamos. Hasta entonces, sean felices.